La historia de hoy trata sobre un joven que fue encarcelado por fraude, robo y tráfico de drogas. Su deseo de libertad lo llevó a intentar escapar de la prisión de todas las formas posibles. Era inteligente planeando todos sus intentos de fuga. Pero debido a sus estupideces, pronto se encontraría en prisión de nuevo. Sigue viendo para más detalles. En 2001, en la India. En la India, un hombre de 25 años llamado Ashrat Koval trabajaba en Nueva Delhi como sacerdote en un templo de los suburbios de la ciudad. Y al mismo tiempo, era un ladrón y un traficante de drogas. Esto era junto con su trabajo principal como guía turístico. Este trabajo fue su inicio en el mundo del crimen, porque solía estafar a turistas y robar su dinero. Con el tiempo, su nombre se hizo más conocido como guía turístico profesional, lo que le permitió entrar al negocio de la venta de drogas. En ese momento, a finales de 2001, todos deseaban tener la oportunidad de ser guiados por Ashrat. Solía ir con un grupo de turistas y les mostraba todos los monumentos turísticos, y al final, solía robar su dinero. Ashrat lleva a los turistas a un viaje a Narena, un barrio en los suburbios de Delhi, conocido por sus callejones estrechos, donde su pandilla los espera. Salen de pronto, detienen a los turistas y les roban todo su dinero, y también el de Ashrat. Luego va a ellos para obtener su parte. En cuanto a los turistas, huyen del país. Este plan se aplicaba constantemente a los turistas extranjeros, porque no podrían denunciar a la banda, ya que no hablaban hindi. Además, Ashrat ya había falsificado toda su información personal, así que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo de ninguna manera. En uno de sus viajes habituales, Ashrat llevó a un grupo de turistas al barrio de Narina, y se suponía que los llevaría a uno de los callejones para que pudieran llevar a cabo su robo. La banda salió para robar a los turistas, y en ese momento ocurrió algo inesperado. Un coche se detuvo de repente, y 7 personas salieron de él portando armas. Esto era completamente normal. Una banda roba a otra banda. Sin embargo, un miembro de la banda de Ashrat sacó su pistola y mató a otro de los miembros. Esto llevó a una batalla en medio de la calle, que terminó con la muerte de todos los miembros de la banda de Ashrat. Brevemente, el único con una pistola real fue quien mató a uno de los 7, mientras que todos los demás tenían falsas, por lo que la batalla fue rápida e impulsó a Ashrat a entregarse mientras los turistas huían. La banda que capturó a Ashrat no sabía por qué se entregó. Ashrat pensó que la pandilla que atacó a su pandilla creía que él era el líder de la pandilla, así que se entregó para no ser asesinado y admitió todo. Esto demuestra que Ashrat era astuto para el fraude y el robo, pero es naturalmente estúpido. La banda de 7 miembros llamada Comeri es buscada porque su actividad principal era el tráfico de drogas. La banda le dijo a Ashrat que no lo matarían. En lugar de eso, querían que trabajara para ellos y entregara las drogas a sus clientes debido a su experiencia como guía turístico. Puesto que lo más importante para Ashrat era el dinero y el trabajo le daba igual, aceptó de inmediato. Podemos decir que este fue un mal movimiento porque, después de unas pocas operaciones en tráfico de drogas, Ashrat comenzó a considerar expandir el negocio con turistas. Ya había vendido una cantidad de drogas a un turista, pero este último no se sintió aliviado. Ashrat continuó el viaje hacia el barrio Narina, donde ocurrió el robo. Esto demostró a los turistas que Ashrat no era solo un guía turístico y que tenía algo que ver con esto. Después del robo, los turistas comenzaron a huir. La policía notó a los turistas escapando y se dio cuenta de que había una banda en esa zona. La policía encontró a la banda y arrestó a la banda Comeri, y Ashrat fingió no ser uno de sus miembros. Cuando el turista fue robado por la banda y vio a la policía, fue hacia ellos y admitió que Ashrat le vendió contrabando y que él fue quien lo llevó a esa área. Esto probó que Ashrat era cómplice. Fue la primera vez que Ashrat fue arrestado y fue condenado a 12 años de prisión. Ashrat fue encarcelado en la prisión de Tahar en Nueva Delhi. Es una de las prisiones más conocidas de Asia y la mayor prisión de la India y el sur de Asia. Se considera una de las prisiones más abarrotadas en términos del número de prisioneros. En 2012, más de 10.000 prisioneros estaban encarcelados en esta prisión, aunque su capacidad no superaba los 6.000. Ashrat conoció a muchos prisioneros debido a su naturaleza sociable, lo que le permitió crear una especie de red.
Empezó a dirigir su negocio con algunos de ellos. Aprendió a adorar de otros y también solía robar el dinero de los demás. Vivió una vida normal en la cárcel durante casi 2 meses, hasta que un día, estando en el patio de la cárcel, los guardias vinieron a seleccionar a los prisioneros que iban a ser liberados. Ashrad no sabía por qué se seleccionó a ese grupo de personas, así que fue hacia ellos, intentando averiguar qué estaba pasando ahí. Unos momentos después, los guardias llegaron y preguntaron a Ashrad sobre su nombre. Les dijo su nombre sin saber el motivo. Luego, los guardias llevaron a todos los prisioneros al patio exterior de la prisión, y después todos fueron liberados, incluyendo a Ashrad Kobal. Te estarás preguntando qué pasó. Simplemente, había otro prisionero cuyo nombre es Ashrad Kobul, y cuando los guardias lo llamaron para seleccionarlo con el grupo que iba a ser liberado, no escuchó su nombre, porque estaba bajo el efecto de un medicamento que compró de Ashrad Kobal. Ashrad estaba entre el grupo seleccionado, y cuando escuchó su nombre, dijo sí sin saber de qué se trataba. 1 hora después, se encontró fuera de la prisión. Ese día, Ashrad no sabía qué estaba pasando, así que continuó su vida con normalidad, y debido a que estaba solo, a nadie realmente le importaba si era un prisionero o no. Después de unas horas, los guardias se dieron cuenta de que el verdadero Ashrad Kobul, quien debía ser liberado, todavía estaba dentro de la prisión, y el que fue liberado fue Ashrad, quien había sido sentenciado a 12 años de prisión. Este error ocurrió debido a la falta de herramientas sofisticadas para rastrear al prisionero en 2001. Además, en ese momento, India no era un país tecnológicamente desarrollado. Por lo tanto, liberaron a Ashrad Kobal, quien todavía estaba en prisión, y un Shroud, Estrad, quien fue liberado por error, fue considerado un fugitivo para que los guardias no fueran culpados. Ashrad llevaba una vida normal, y dado que la banda Komari también había sido arrestada, comenzó a pensar en crear una nueva banda con el mismo nombre para obtener su reputación. 1 mes después de su liberación, Ashrad fundó una pandilla, y para evitar lo que pasó la primera vez, pensó en crear la pandilla en un templo. Poco después, se convirtió en asistente en un templo en los suburbios de la ciudad. Ashrad logró convencer a los otros ayudantes y a los sacerdotes para que ayudaran a cambio de grandes sumas de dinero. Debido al bajo salario del sacerdote, aceptaron ayudarlo. Entonces el templo se convirtió en un centro de tráfico de drogas de Astrad, y sus clientes eran las personas que venían a adorar. El número de visitantes al templo comenzó a aumentar, y curiosamente, la mayoría eran jóvenes, lo que llamó la atención de la policía. Un día, mientras Ashrad no estaba presente, la policía irrumpió en el templo y encontraron una gran cantidad de drogas en el interior, que los asistentes solían vender. Finalmente, el sacerdote y sus ayudantes fueron arrestados. En ese momento, Ashrad regresó al templo y vio a la policía rindiendo el templo y llevando al sacerdote y a los asistentes. En lugar de escapar, Ashrad tuvo una idea por la cual podría salvar su negocio y drogas valoradas en miles de dólares. Un Shroud preguntó a un oficial sobre lo que había sucedido allí, y el oficial intentó alejarlo. Ashrad le dijo al oficial que si podía retirar a la policía y dejar la asistencia, le daría una suma de dinero cada mes. Todo lo que tenía que hacer era garantizarles protección. El oficial se sorprendió por las palabras de Ashrad y se dio cuenta de que era responsable de lo ocurrido allí. Desafortunadamente para Ashrad, el oficial no era corrupto y rechazaba totalmente la idea de convertir el templo en una tienda para su negocio. Sin embargo, el oficial aceptó el trato con la condición de no vender dentro del templo. Le dijo que retiraría a sus hombres y arrestaría a uno de ellos, ya que había muchos testigos. El plan de Ashrad funcionó, y eligió al sacerdote para que fuera arrestado, porque el sacerdote es la máxima autoridad en el templo, y él es quien controla todo lo que sucede en su interior. La historia parece más lógica, porque el tribunal no creerá que uno de los asistentes es quien controla al sacerdote y al templo. Con el tiempo, Ashrad se convirtió en el sacerdote y tomó control del templo después de que el sacerdote anterior fuera encarcelado. Al final de cada mes, el oficial venía a tomar una suma de dinero. Esto duró casi 3 meses hasta que llegó la fecha del juicio del sacerdote. El sacerdote admitió todo. Le dijo al tribunal que la policía había colaborado con un hombre llamado Ashrad. Proporcionó pruebas al tribunal. El tribunal confirmó sus palabras, y el oficial, Astrod, y los asistentes fueron encarcelados.
Luego la corte descubriría que Ashrat básicamente escapó de prisión y tiene una sentencia de 12 años. En ese momento, comenzó el verdadero viaje de Ashrat dentro de la prisión. Como un prisionero acostumbrado a la vida de fraude y robo, comenzó a tener un instinto de libertad y empezó a considerar seriamente la idea de escapar de la prisión por cualquier medio posible. Comenzó intentando sobornar a uno de los guardias. Prometió darle una suma de dinero justo después de salir, y el guardia aceptó. Como el guardia no pudo sacarlo, el plan era que el guardia trajera el uniforme de Ashrat y Ashrat se lo pusiera, y el guardia le abriría la celda. Y entonces, Ashrat se ocuparía de los demás guardias. El 3 de mayo del 2002, el guardia le trajo un uniforme de guardia a Ashrat. Abrió la celda de noche, y luego acordaron encontrarse en el templo después de su fuga de la prisión. Efectivamente, Ashrat dejó su celda como uno de los guardias de la prisión y caminó por los pasillos buscando una salida. Ashrat parecía confiado. Caminaba como un verdadero guardia, no como un prisionero intentando escapar, aunque cuando se encontraba con otros guardias, solía decirles que era un guardia nuevo y trataba de conocerlos hablando y bromeando con ellos. Llegó a la puerta de la prisión como un guardia que había terminado su turno y decidió que era hora de volver a casa. Y debido a su espontaneidad, el guardia no pidió revisar su información. Trató a los guardias como amigos que ya conocía de antes. Lo que distingue a Ashrat no es solo su inteligencia y estupidez, lo cual descubriremos más adelante, pero también su maravillosa espontaneidad al enfrentarse a cualquier situación. Si alguien más estuviera en su lugar, estaría confundido y nervioso, pero Ashrat estaba tranquilo y relajado como un verdadero guardia. Aún más extraño, después de salir de la puerta de la prisión sonriendo, volvió y le pidió un cigarrillo al guardia. Nadie supo lo que había pasado hasta la mañana siguiente, cuando hicieron un recuento de los presos y descubrieron que Ashrat no estaba en su celda. Nadie sabía dónde había desaparecido, ni qué había pasado entre él y el guardia. Luego, el nombre de Ashrat se registró por segunda vez como fugitivo. Los días pasaban y la policía seguía buscándolo por todas partes. En cuanto a Ashrat, intentaba vivir su vida como si nada hubiera pasado, así que volvió a trabajar como guía turístico, pero bajo otro nombre. No encontró nada más apropiado que cambiar su nombre a Koval Ashrat, y ese fue su primer movimiento estúpido. Según él, la policía esperaría que cambiara su nombre, así que lo arrestarían, y nunca esperarían que volteara su nombre. Esto es lo que se llama la estupidez innata. Ashrat siguió trabajando como guía turístico, pero después de un tiempo, volvió al fraude y robó a la gente como solía hacer antes. Debido a que era buscado, temía que la policía pudiera encontrarlo y arrestarlo por segunda vez. Pensó que en lugar de seguir robando y darles parte a las pandillas, sería mejor trabajar como contrabandista de prisioneros, donde obtendría altas ganancias. En cuanto al camino, decidió usar el mismo que utilizó para escapar. El plan era ir a la prisión fingiendo ser un guardia e intentar convencer a los prisioneros de que lo sacaría a cambio de una suma de dinero. Esto fue lo más estúpido de todo. Ashrat fue a la prisión vestido con el uniforme de guardia. Intentó entrar por la puerta principal de la prisión, pero el guardia pidió su identificación para verificar si realmente era un guardia en esa prisión. Ashrat, riendo, le entregó su identificación. El guardia revisó su nombre en la lista de guardias, pero no lo encontró. Le preguntó cómo era guardia si su nombre no estaba en la lista. Ashrat respondió espontáneamente que era su primer día como guardia, y quizás su nombre aún no estaba registrado en la lista. Ashrat esperaba que el guardia le permitiera entrar, pero inesperadamente el guardia sacó su pistola y lo arrestó. El guardia llamó a los otros guardias para verificar su nombre. Los guardias fueron a la administración de la prisión y confirmaron que mentía, y su nombre era similar al del fugitivo. Lo llevaron bajo custodia para investigar, y luego la mayoría de los prisioneros lo reconocieron, y dijo que era Ashrat Koval, quien escapó hace un tiempo. Al volver a la prisión, escapó fingiendo ser un guardia e intentando ayudar a otros prisioneros a escapar. Hizo otra estupidez de nuevo. Ashrat fue encarcelado por 1 año. La sentencia se duplicó porque escapó más de una vez de la prisión, además de otros cargos. Esto lleva el total de años que se supone debe pasar en prisión a 22 años.
¿Crees que Ashrat podría soportar todo este tiempo? Por supuesto que no. Desafortunadamente para él, Ashrat había sido puesto en aislamiento y vigilado por varios guardias, así que no pudo escapar por tercera vez. El guardia que ayudó a Ashrat a escapar por segunda vez guardaba rencor contra Ashrat porque no cumplió su promesa y no le dio el dinero que prometió. Así que el guardia pidió a los otros guardias que lo trataran mal. Han pasado los días y Ashrat sigue buscando una salida. Un día, llegó la oportunidad que esperaba. En ese momento, la prisión tenía prisioneros que duplicaban su capacidad, hasta el punto de que pusieron a más de un prisionero en confinamiento solitario. Afortunadamente para Ashrat, pusieron a un prisionero corpulento con él en la misma celda de aislamiento. Ashrat empezó a intentar convencer a ese prisionero para que escapara. Le dijo que si escapaba con él, le permitiría ser su asistente y le daría mucho dinero. El prisionero gordo tenía cadena perpetua, así que las ofertas de Ashrat les parecieron atractivas. Al otro lado de la celda estaba el patio principal de la prisión. Había un pequeño granero donde guardaban los perros guardianes de la prisión. Ashrat tuvo la idea de hacer un pequeño agujero en la pared de su celda, por la que lanzaba comida a los perros para ganar su confianza y hacer que se acostumbraran al olor. De esta manera, si se le ocurría la idea de escapar, los perros no ladrarían. Parecía que Ashrat había pensado en la primera parte del plan. Con el tiempo, Ashrat logró perforar la pared de la celda junto al baño que estaba en la celda. Hizo un pequeño hueco lo suficientemente grande como para meter la mano, un agujero que no podía ser detectado. Por la noche, Ashrat solía lanzar comida a los perros. Durante más de un mes, continuó lanzando parte de su comida a los perros, y nadie prestó atención a esto. Incluso los perros dejaron de ladrar. Ashrat sintió que era momento de completar su plan. Sacó las manos del agujero. Los perros no lo atacaron, y dado que estaba en aislamiento, redujeron la vigilancia sobre él. Y a veces el guardia se quedaba dormido por la noche. La segunda parte del plan era excavar la pared del baño y hacer un hueco detrás del inodoro para mantenerlo cubierto. Utilizó el agujero para salir y cavar un agujero profundo en el granero para cruzar la valla de la prisión. Solía cubrir el agujero con tablones de madera y cubrirlos con tierra para que nadie pudiera verlo. A lo largo de 80 días, Ashrat logró cavar un túnel de 10 metros bajo la prisión, a través del cual consiguió escapar sin ser descubierto. Ashrat traicionó a su amigo que lo ayudó en la celda, que solía cubrir su ausencia e informarle cuando se acercaba el guardia. Sin embargo, su amigo era gordo, y el agujero en la pared no era suficiente para que pudiera cruzar, a diferencia de Ashrat, cuya forma corporal le permitía pasar por el agujero fácilmente. Y en caso de que quisiera hacer el agujero más grande para su amigo, el plan sería visible para los guardias. Y el plan puede fallar. Finalmente, Ashrat se liberó después de lograr escapar de la prisión de una manera simple y tradicional. Pero su implementación fue genial. Ashrat viajó a Madhya Pradesh, donde comenzó a establecer su vida como una persona limpia, lejos del mundo de la criminalidad. En unos pocos días, logró forjar una nueva identidad bajo el nombre de Ashrat Kumar Koval. La razón por la que creó una identidad con un nombre parecido al suyo fue su orgullo por su personalidad e identidad. A pesar de su inteligencia y estupidez en ocasiones, su dignidad y autoestima no le permitieron falsificar su nombre usando otro. A lo largo de unos años, Ashrat siguió intentando ganar más dinero y empezar una nueva vida. Pero dado que estaba en la India, le resultaba un poco difícil. No pudo ni siquiera comprar muebles para la casa que había estado alquilando por casi 4 años. Un día, fue a uno de sus colegas en el trabajo en uno de los mercados populares de Madhya Pradesh y le ofreció vivir con él en su casa y pagar una pequeña suma como alquiler. Su amigo aceptó y vivieron juntos. Pasaron los días y Ashrat decidió volver al robo. Y esta vez, decidió enfocarse en bienes raíces. Mientras pueda falsificar su identidad, puede falsificar bonos de tierra y venderlos a inversores extranjeros. Esto le requirió trabajar nuevamente como guía turístico en Madhya Pradesh. Ashrat dejó su trabajo y comenzó un viaje de descubrimiento por la ciudad. Luego comenzó a recibir turistas y a llevarlos en viajes turísticos por Madhya Pradesh. Tan pronto como se encontró con turistas adinerados, les preguntó si estaban interesados en invertir en India. Y a los turistas realmente les gustó la idea. Esto llevó a Ashrat a establecer lazos con lugares turísticos conocidos como el Castillo de Gwalior.
Luego falsificó bonos de templos, lugares turísticos e incluso hoteles en uno de sus viajes con turistas. Le ofreció a un turista el castillo de Gwalior, a cambio de un alquiler de $5,000 al año. Los turistas aceptaron la oferta, y luego Ashraf lo llevó a uno de los centros inmobiliarios y sobornó al empleado para hacer un contrato de arrendamiento falso. Su plan funcionó y pudo vender muchos monumentos turísticos y templos. Según un informe, logró vender más de 15 bonos de conocidos monumentos turísticos y alquilarlos al mismo tiempo a otras personas. Esto lo convirtió en el más buscado por la policía. Porque tardaron 1 hora en descubrir que había sido estafado e informaron a la embajada. Ashraf se volvió codicioso, forjó un vínculo en un terreno en el centro de la ciudad y decidió venderlo a una de las empresas que invertían en Madhya Pradesh, pero por una gran cantidad de dinero. Logró convencerlos a su manera de que él era el dueño de la tierra. Con la ayuda del empleado Singh, falsificó el contrato de venta. Recibió el primer pago de la empresa. Desafortunadamente para él, la empresa pronto descubrirá que estaba equivocada. La tierra pertenece al municipio y que este hombre es de hecho un estafador. Para recuperar el dinero, la empresa preguntó a Ashraf si aún tenía otras tierras en venta. Ashraf se emocionó y forjó otros lazos, pero lo que no sabía es que todo esto era solo una trampa para arrestarlo. Ashraf fue arrestado y condenado. Luego descubrieron que era un fugitivo, así que recibió una condena de cadena perpetua. Ashraf fue encarcelado en una prisión en Madhya Pradesh y pasó un largo periodo sin encontrar una salida. Hasta el año 2016, la prisión estaba bajo el mantenimiento de sistemas de seguridad por la noche. Había más de 50 trabajadores que quitaron las puertas de las celdas y las cambiaron. Ashraf estaba en confinamiento solitario debajo de la cárcel, donde solo había un guardia al final del pasillo, mientras los trabajadores trabajaban en las celdas. Ashraf tuvo una idea. Le pidió al trabajador que le diera su uniforme a cambio de una gran suma de dinero. Le dijo que tenía casi $20,000. Será suyo si le ayuda a salir. Y le aseguró que no había de qué preocuparse, porque lo liberarían en cuanto supieran que no era un prisionero. Para hacerlo más lógico, le dijo que lo golpearía y le pidió que se acostara en su lugar. Ashraf le dijo al trabajador que, funcionara o no el plan, él se llevaría el dinero. El trabajador fue tentado con dinero, así que aceptó la oferta de ayuda. Cambiaron de ropa de inmediato sin ser notados, y Ashraf comenzó a hacerse pasar por un trabajador, golpeando al verdadero trabajador, dejando algunos moretones en su cara. El trabajador se acostó en la cama, mirando hacia la pared. Los trabajadores terminaron su trabajo, y el guardia vino a revisar y encontró todo normal. Al día siguiente, el trabajador comenzó a gritar y le dijo a los guardias que el prisionero lo golpeó y perdió el conocimiento inmediatamente. Se llevó a cabo una investigación y como resultado, llegaron a la conclusión de que el trabajador era inocente y el prisionero lo golpeó y le rasgó la ropa, y nadie sabía dónde estaba entonces. En ese momento, había muchas cámaras que filmaron a Ashraf trabajando duro como un verdadero trabajador, pero por suerte no filmaron al trabajador intercambiando ropa con Ashraf. Más de 2 años después, Ashraf vivió en paz con el dinero que obtuvo de falsificar los bonos. Un día, mientras caminaba por una de las calles suburbanas de la ciudad, de repente, 3 personas en motos se detuvieron junto a él. Lo atacaron e intentaron robar el dinero que tenía, pero el dueño de las tiendas que estaban en esa calle acudió en su ayuda, lo que llevó a una batalla entre ellos y las 3 personas. Poco después, llegó la policía. Ashraf temía que la policía pudiera reconocerlos, así que intentó huir,
pero un oficial de policía lo detuvo pensando que era uno de los miembros de la banda, así que lo llevaron a la estación de policía junto con los dueños de la tienda y la banda. La policía descubrió que Ashrat era un fugitivo y fue condenado a cadena perpetua. Luego lo llevaron de nuevo a una prisión de Madhya Pradesh, pero esta vez no había esperanza de escape. Lo pusieron dentro de una celda fortificada en el segundo piso de la prisión, con 2 guardias en su puerta y su ventana frente a la torre de observación de la prisión. Aunque era inteligente, la suerte estuvo de su lado en la mayoría de las oportunidades que tuvo para escapar. El 29 de julio de 2021, la mayoría de las paredes de la prisión colapsaron debido al agua, incluyendo a los de la celda de Ashrat. En lugar de huir, Ashrat comenzó a ayudar a los prisioneros bajo los escombros, porque todos eran sus amigos. Por su suerte, los guardias no pensaron que fuera un prisionero. Cuando los prisioneros vieron a los guardias ocupados, escaparon de inmediato, y la mayoría de los guardias fueron tras ellos para atraparlos. En ese momento, Ashrat encontró una buena oportunidad para escapar. Se adentró en el bosque y escapó. Esta fue la última vez que se vio a Ashrat Koviles, y luego desapareció hasta hoy.